Un potasio fuera de rango puede ser tan o más peligroso que un infarto al miocardio. Toma buenas decisiones y quédate en el siguiente capítulo de Código de Urgencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, en que semana a semana te ayudamos a dominar la medicina de urgencia para que atiendas a tus pacientes con más confianza y trabajes con más seguridad y más confiado. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, aquí estamos con Gerson grabando este episodio. Está lleno de gente acá. Somos los que somos, Somos los como que somos. dicen. Echamos de menos a los chiquillos, pero esto no impide que nosotros vamos a continuar con nuestro propósito de entregarle a usted los conocimientos que queremos compartir para que ustedes puedan dominar el mundo de la medicina de urgencia. Así que, no, contento. ¿Y tú cómo estás ahí, Gerson? ¿Todo bien, o no? Bien. Bien de salud. Estoy Eso. bien de salud. No, y lo bueno es que está terminando el invierno. Oye, aprovecho de decir que va quedando última semana para inscribirse al entrenamiento de ultrasonido, para que la gente que le quedan ahí un par de cupos para que se inscriba, ya lo sabe. Y nada, pues empecemos, contémosle a la gente de qué va a ser este episodio, Gerson, primero. Súper, vamos a hablar de algo que es súper frecuente, que hemos mencionado en varios otros capítulos, porque es un tema bastante transversal, que es básicamente los trastornos del potasio, ¿cierto? Tanto las hipercalemias como las hipocalemias. Oye, nos atrevimos a conversar este episodio de algo que nos han pedido los mismos seguidores, así que no es un tema, digamos, que sea tan ameno para una urgencia, no, pero creo que es súper importante. Pero lo vemos todos los días. Sí, Quizás sí, no es un tema así tremendamente apasionante, pero lo vemos todos los días. De hecho, sí. estamos hablando antes del capítulo. En el capítulo 31 entrevistamos al doctor Francisco Rodríguez, nefrólogo, quien nos ayudó a ver el tema de indicaciones de diálisis de urgencia. Y ahí igual hablamos un poquito de hipercalemia y cuándo dializar a un paciente. Así que si no lo vieron, vayan y revísenlo porque está muy, muy bueno. Pero hoy día vamos a centrarnos netamente en el potasio propiamente tal. Y vamos a partir con un casito al tiro, ¿no? Me parece que esa es la idea, que entreguemos esto no es una clase, esto son perlas de manejo para que ustedes puedan, digamos, acordarse de esto rápido. Dale Eh, nomás, Gerson, te Entonces, escucho. Nico, estamos en el reanimador y nos llega un paciente que se ve mal, está como ahí decaído, 60 años, un hombre. Llamen a un médico. Llamen a un médico, correcto. Llamen a un médico. Y está hemodinámicamente estable, pero está asintomático en lo gastrointestinal. Está con náuseas y vómitos. Bueno, al micrófono, Nico. Sí, es que Sí, estoy te como veo que está incómodo, incómodo, me lo sí. dejaste muy abajo, po, weón. Disculpe la gente que está en su casa que le va a escuchar un poquito ahí El tac, tac, tac. el tac, 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 pero está muy abajo, po, weón. Eso. Ya, Ya, dale hombre, nomás. 60 años, náuseas, vómitos, está hemodinámicamente estable por Súper, ahora, pero ahí en el monitor se ve un poco raro y le tomamos un electrocardiograma. súper. Y se le ve ahí como un QRS que está ancho, ¿Ya? como que parece una taquicardia ventricular ahí, pero que le tomamos unos exámenes ¿Ya? y tiene un potasio de 7,1. Oh, ¿ya? Así que bueno, ahí vamos a ir viendo a través del desarrollo Del caso del como lo... caso cómo nos enfrentamos a este tipo de pacientes, ¿te parece? Sí, oye, buen caso porque fíjate que nos ha pasado que muchas veces llegan estos pacientes al reanimador con taquicardia ancha y lo primero que se le viene a la mente al médico es, no, esto es una taquicardia ventricular. Y efectivamente nadie te está diciendo lo contrario, sino que el tema es la etiología. No es lo mismo tener un miocardio intoxicado con el potasio, que te esté haciendo una taquicardia con QRS ancho, que una taquicardia ventricular monomorfo típica por cicatriz de miocardio. Totalmente distinto. Sí. Y acá una de las claves, y esta es una perla, que cuando ustedes tengan un paciente con taquicardia ancha metabólica, ¿sí? Generalmente el QRS está muy, pero muy ancho. Y el QRS ya no es solamente más de 120, sino que habitualmente llega a ser a más de 200 milisegundos. Entonces, ese es un buen dato. Si tienes una taquicardia ancha, QRS más de 200 milímetros por segundo, generalmente sospecha algo metabólico primero.
intoxicación por canales de sodio, o la hipercalemia, que, entre comillas, fisiológicamente se comporta como una intoxicación por canales de sodio, aunque sea como algo paradójico. Así que Súper. ese es un buen dato. Oye, le vamos a mostrar más adelante una fotito de los electrocardiogramas para los que se queden a la explicación de Nico Ah, sí, ¿quién del va a hacer esa potasio. edición, Yo, weón? yo la hago, yo la hago. No, No se yo la preocupe. hago, ya, ya. Sí. Ya, entonces vamos a partir ya. Ese es nuestro casito, lo vamos a ir desarrollando en el camino. Vale. Pero para Nico, qué es la hipercalemia? Y para el médico general que está ahí en la urgencia, ¿cuáles son las principales causas las que tiene que tener siempre en mente cuando un paciente consulta o se pesquisa que está con el potasio alto? Sí, mira, eh, siendo estricto, primero me gustaría que habláramos algo bien básico del De potasio. fisiología. Lo mínimo, Sí, lo ya mínimo. que me hiciste revisar este tema, pues, weón. Ya, mira, lo primero decirles que el potasio es el ion intracelular el más importante, ¿cierto? Y sabemos que el rol es súper importante para mantener el potencial de membrana, y eso es muy relevante sobre todo en las células que son del miocardio, ¿cierto? Entonces, eso es algo que deben sí o sí saber. Lo otro importante es cómo se elimina el potasio. Y el potasio, nosotros tenemos dos vías de eliminación. La primera es el riñón, que en el 90% de las veces. Y la segunda vía de eliminación es la gastrointestinal, y esa es solo el 10% aproximadamente. En situaciones más patológicas, cuando los pacientes se enferman y el riñón se empieza a enfermar, la eliminación gastrointestinal aumenta un poco, a Sí. un 20, a un 30%, pero sigue siendo la más importante la renal. Entonces, cuando tú me preguntáis, oye, ¿cuál es la causa más frecuente de que el potasio está elevada? Yo te voy a decir al tiro que va a tener que ver con el funcionamiento del riñón, po, Mm. porque sabemos que el 90% se excreta por ahí. Entonces, una causa muy frecuente y probablemente la que siempre sospechamos es una insuficiencia renal, ya sea aguda o sea crónica, ¿cierto? Y en segundo lugar, yo creo que las causas más frecuentes son farmacológicas. Ahí te llegan los típicos pacientes que están tomando estos medicamentos de ahorradores de potasio, que llámese Espironolactona. espironolactona, o también los inhibidores de la renina-angiotensina, aldosterona, los YECA o ARA2, Mm. ¿cierto? El, todo lo Enalapril, enalapril, losartán, exacto, valsartán y todos y los los demás. sartán. Y eso no es lo único, sino que también los beta bloqueantes también se asocia a episodios de hipercalemia no tan importantes como los otros fármacos. Y también tenemos algunos otros, como por ejemplo la heparina, la penicilina, los antiinflamatorios no esteroideos, también elevan el potasio. Entonces, yo te diría que esas dos causas son las más frecuentes de hipercalemia. Ahora, habiendo dicho eso, hay otra que tú es lo primero que tienes que mirar. Y lo primero que tienes que mirar es que no haya una pseudo hipercalemia. Porque te puede pasar, y muchas veces a nosotros nos pasa, que el potasio está elevado y te marca en un paciente un potasio de 8 y tú lo veís y el paciente está playa, como tuna. Claro. Y ahí no calza apoyo, po. O vino por otra cosa. Claro, no calza apoyo. Y ahí lo que pasa es que hay unas causas de pseudo hipercalemia, y eso se da sobre todo cuando hay hemólisis, ¿ya? Claro. La hemólisis, por una toma, digamos, Que la, defectuosa del o que la examen. muestra quedó mucho tiempo ahí o lo ligaron el brazo mucho rato. Y ahí igual es importante la relación con tu personal. Claro. Por ejemplo, yo creo que eso pasa. ¿Tú cómo tienes buena relación con el Tenemos una personal, weón? relación muy Oye, estrecha. tú tuviste Me llegué a demasiado, casar, me weón. casé Yo con creo que mi. tú no mantuviste ni el Claro, espacio personal, claro, weón, con el a personal. recursos humanos. Ya. No, pero Oye, yo un creo que saludo para la Barbarita, ¿eh? Un sí, mi saludo para la Barbarita hermanita que que te está está mirando embarazadita. ahí, que está Sí, embarazadita, y un sí. saludo para ella. Un saludo Que a te mi esposita. está. Eso. Ya. Oye, yo creo que eso pasa como turno por medio. El otro día de turno me pasó que un paciente como Tuna y le pedí un POC, que son estos exámenes de disposición rápida, por ¿Ya? otro motivo. Quería el sodio, no me acuerdo, los gases, y el potasio en 8. Y claro, pues, el paciente se ve bien y tú hablas con tu personal, me dice, no, ¿sabes qué? Como que me costó pincharlo, entonces estuve harto rato ahí y estuvo ligado harto rato. Así que se lo repetimos y le salió en 4 o 5, estaba normal. Claro. Y ahí yo creo que tú dijiste algo clave, que no, algo cuando las cosas no calzan, cuando no son redonditas, como dices tú, hay que sospechar que a lo mejor hay algo alterado. Entonces,
Eso está bueno. Y eso puede pasar también en los pacientes hematológicos. Esa es otra causa que puede pasar como una pseudo hipercalemia. Pero ya habiendo comprobado que esto es una hipercalemia efectiva, yo te diría que la causa más frecuente es la renal. Ahora hay cosas más raras, Gerson. Ya si te querís poner que a ti te encanta hablar de las cosas más raras, de lo más raro del mundo, no, está bien. Eso nos ayuda a todos a pensar en cosas que habitualmente no pensamos. Y ahí podríamos hablar de una insuficiencia suprarrenal. Ya, y te lucís con ese diagnóstico. Y esa es la clásica hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, hipotensión. Y el paciente además tiene una tonalidad un poco rara de color. Entonces ahí podría ser una causa más rebuscada. ¿Y qué otras cositas? Por ejemplo, acidosis también. La acidosis se asocia a hipercalemia y hay otras causas. Ahora, si tú me preguntas, oye, ya, pero Nico, ¿cómo estudiamos las causas de hipercalemia y te vayas a otro extremo? Porque en el fondo, Depende de dónde estás también. sí, porque uno Porque estamos pudiese. hablando aquí en el setting de la urgencia. Estamos hablando en el setting de la urgencia. Yo te diría que en el 90% de las veces nosotros para pesquisar la causa de la hipercalemia nos queda nada más ni nada menos que hablar con las personas, eh, investigar sus fármacos y listo. Pero ya cuando las cosas se ponen, Bueno, ver digamos, la gasometría y el electro que son complementarios, pero claro, pero para ver la causa, ya si te queréis poner exquisito, podríais calcular estas cosas que calculan los internistas, a los cuales le mandamos un saludo y respetamos mucho, estas gradientes tubulares de potasio, que me claro, acuerdo que las escuché en el como privado. ahí renina, Yo creo que la mayoría de las veces, aldosterona. yo creo que ellos no las toman, porque también hacen el mismo ejercicio, primero buscan la clínica, que todo calce, y yo creo que en el medio del asunto, ellos ahí, cuando ya quedan algunos casos que no se explican, calcularán Sí, cosas pues, extrañas. depende si son refractarios. Eso, así que eso te podría decir de la hipercalemia, sus causas principales y eso, po. Súper. Hoy Súper. recuerdan en el consultorio. Eso, Me, pa- un dato para el consultorio. me pasa harto que estos típicos pacientes inicia su tratamiento antihipertensivo en Alapril, Losartán, y venía con un examen, porque ahí te toman examen cada 3, 6 meses. Un Claro, examen que fue hace 2 semanas, claro. potasio alto, y están en Alapril y hay un nivel ahí leve de hipercalemia. Y claro, se lo suspenden, pero chuta, te gustaría controlarlo al otro día. Y resulta que tenía examen en 2 semanas más. ¿Qué Entonces, hacía ahí en ese caso? en ese Manda sentido, de la urgencia. depende del valor, po, depende del valor. Ahí somos afortunados en la urgencia de poder Rápido, po. comprobar rápido cómo está. Claro. Pero avanzando en el tema del potasio, cuéntanos, Nico, ¿qué hallazgos podemos encontrar en un paciente que está con una hipercalemia? ¿Cómo lo estratificamos? ¿Qué examen le podemos tomar? Bueno, importantísimo, como lo dijimos, este electrolito es demasiado importante en el potencial de membrana de las células, pero no hay ningún potencial de membrana más importante que el del miocardio, y sobre todo con respecto a las células que son las encargadas de la conducción nerviosa al corazón, ¿ya? Los impulsos eléctricos. Y Salió eso como poético. salió poético, estoy poeta hoy No hay día, nada más importante que el corazón. no hay nada más importante que el corazón. ¿Está enamorado, Sí, profesor? estoy enamorado. Qué bueno. Ya, pues, y acá, tomar el electrocardiograma, pues, Gerson. Clave. Yo creo que todo, bueno, ya ahora el Gerson ya staff, es un colega, pero lo que primero que uno le dice a los becados, oye, ¿y el electro cómo está? ¿Cierto? Y ahí hay varios hallazgos. Yo te diría que a mí me enseñaron una mnemotecnia muy importante, ¿ya? Porque hay hallazgos del electrocardiograma que se correlacionan con la hipercalemia. Eh, que obviamente mientras más severo van a haber alteraciones más graves. Dicho sea de paso, ojo ahí, que no quiere decir que los pacientes que tengan un nivel X de potasio vayan a encontrar sí o sí las alteraciones. Porque, por ejemplo, están los pacientes enfermos renales crónicos que tienen una adaptación. Mm. Entonces, si bien sus niveles de potasio están altos, Una adaptación peligrosa, una como una adaptación relación peligrosa. tóxica Sí, una relación tóxica porque con se el potasio. adaptan. Sí, Entonces el potasio ahí está alto, pero no, casi no tienen hallazgo del electrocardiograma. sí, po, Versus, por ejemplo, que si tú estás en un potasio en 6, ya estáis haciendo hasta arritmia. claro. Entonces ahí, ojo con eso, ¿vale? Oye, a todo esto creo que no mencionamos cómo es la definición, pero hipercalemia en general, más de 5.5, en algunos lados sale sobre 5, yo creo que sobre 5.5 y ya es significativo, y eso es leve en general. Cuando es severo, más de 6.5, y lo que está entre 6 y 6.5 en general es moderado. Morado. Mm. ¿Ya?
Y los hallazgos del electrocardiograma, lo primero que pasa es que empiezan a estar las T picúas, ¿ya? Estas T picúas que le gustan a pelado, ¿ya? Porque se sienta ahí el pelado ahí en... un saludo para ti, pelón. Saludos, pero Las T picúas, lo que pasa ahí es que se empieza a crecer la T tanto que sobrepasa el QRS. Supongo que tú estás poniendo aquí una foto, me imagino yo. ya, vamos por Y crecen mucho más que el QRS y tienen generalmente una base angosta, más angostita que es y la son, diferencia de la T hiperaguda. claro, y son simétricas, ¿cierto? Mm. Chuta, se me corrió el micrófono, perdón. Y eso es lo primero que pasa. Y después, esta es la mnemotecnia. A mí me explicaron esto y nunca más se me olvidó. Es como que si alguien tomara el electrocardiograma y lo tomara desde la T, la puntita, y empieza como a estirarlo hacia arriba. Entonces, después de que empieza a ver la T picuda, lo siguiente que empieza a pasar es que el QRS se empieza a ensanchar, ¿ya? Entonces vaya a tener una T picúa, un QRS ancho. Después de eso, si tú sigues tirando y lo tomas desde arriba, desde la T, empieza a ver el PR prolongado, ¿ya? Entonces el PR se empieza a prolongar y ya, si imagínate, yo sigo estirándole el electrocardiograma, lo siguiente que pasa es malísimo, se llama patrón sinusoidal, que son estas ondas que son así Sí, de la muerte que nosotros le decimos, porque prácticamente ahí, al no tener conducción eléctrica al corazón, casi no tiene gasto cardíaco. Entonces ahí es algo muy severo y se ve en los pacientes ya casi al borde del paro, si es que no están en paro cardiorrespiratorio. sí, po. Así que eso te podría decir de los hallazgos del electrocardiograma. Bueno, la hipercalemia y los hallazgos electrocardiográficos típicamente se dice que es como la sífilis de la Del, electrocardiografía porque te da de todo, te puede dar una P plana, una T picuda, que se puede parecer ahí como una T hiperaguda, QRS ancho, sí, estos patrones, e incluso otras arritmias. Entonces, siempre hay que estarlo pensando en un paciente metabólico. Y en ese sentido, la urgencia diría que los pacientes más jodidos, porque afortunadamente no sé si es una estadística, pero uno ve que el 80% son pacientes que ya son renales, que tienen su fístula, que tienen su catéter, que se saltaron la diálisis. Entonces ahí a través del examen físico, un poquito de historia es fácil pensarlo. sí. Pero hay un grupo de pacientes que son un poquito jodidos, que de repente son pacientes que en la casa hicieron una falla postrenal Claro, pasan de tener una función renal normal a una CREA de 5 y, claro. claro, y se le eleva el potasio de forma aguda y no hay mucha historia, ellos no se dieron cuenta de, o no te dicen tan claramente que están oligoanúricos o anúricos. Esos pacientes quizás son un poquito más jodidos de estar atentos a que sea una causa metabólica y no pensar en otras cosas. Y afortunadamente nosotros tenemos este POC, que este examen que está rápido a la piel de cama del paciente y que podemos verlo de forma inmediata, porque igual podría estar en un entorno en que tu examen se demore 1, 2, 3, 4 horas. Exacto. Y claro, ahí chuta, empieza a jugar con el tiempo. Mm, Y es importante como el examen seriado, sabiendo que como que ha cambiado harto en el tiempo esto de la correlación de los hallazgos electrocardiográficos con los niveles séricos sí, de potasio, po. Antes sí. se decía que así como que Se correlacionaba. sí o sí se correlacionaba, después No se no se correlaciona. correlaciona, después dice, bueno, vaya El péndulo, viendo, el el péndulo. No, péndulo de mira, la todo se medicina, sí, correlaciona. po. No, ahora nada se Sí, correlaciona. pero algunas estadísticas actuales que estuvimos revisando que te dicen que la sensibilidad y la especificidad del electro para diagnosticar hipercalemia por sí solo no es buena. Sensibilidad del Claro, 50%, que es como tirar una moneda al aire. Eso significa que claro. la mitad de los pacientes va a tener electro bueno y la otra mitad va a tener alguno de los cambios que bien mencionaste, pues. Entonces, un electro normal no te descarta que el potasio esté Que no, normal, pero exacto. sí es una herramienta necesaria para ver cómo está La esa repercusión. membrana, cómo está Sí, la repercusión en el corazón, sí. que al final es lo más peligroso para nosotros, que haga una arritmia cardíaca que le implique alguna mortalidad al paciente. Sí, po. Yo creo que eso hace que el potasio le demos mucho valor, que es que puede ser altamente mortal y es más rápido mortal que una hiponatremia o una hipernatremia. Entonces, al afectar la conducción eléctrica del corazón, digamos, lo hace tener la importancia que tiene. Oye, dijiste algo muy importante, así que un mensaje para la Juanita, que por favor, Juanita, no te saltes la diálisis, por favor. Haznos caso, escucha Gerson, por favor, no te saltes más la diálisis. Ustedes no saben, o sea,
La gente no médico o no personal de salud o no enfermero que nos ve, que de repente nos pasa que nos ve otras personas, que no son del área de la salud, por favor, usted, lo único que tiene que, el mensaje más importante es, por favor, no se salte la Su diálisis. diálisis. Aunque sea un fin de semana y esté celebrando que el cumpleaños de su tío, de su tataranieta, no sé, por favor, no se la salte. Eso. Así que eso, pues, Gerson, eso podríamos decir del electrocardiograma. Oye, vamos a hablar del manejo, pero me acordé ¿De en qué? este capítulo, el capítulo 31, con el doctor Rodríguez, nefrólogo, nos decía una frase de los arrepentidos del reino de la diálisis. Porque decía que, claro, hay hartos pacientes que están en enfermedad renal crónica etapa 4 o 5, Claro. que saben que se tienen que dializar, pero, claro, están en el policlínico, todavía no están con los criterios agudos Y no quieren. y no quieren porque saben o han escuchado que, claro, no es estar ahí A la conectado 4 máquina. horas, 3 Claro. veces a la semana, casi una especie de esclavitud, pero es lo que los mantiene con vida. Entonces, claro, dicen, no, rechaza la diálisis, lo anotan en la ficha y todo, y después, claro, cuando están, si son jóvenes y todo, cuando están con los criterios ya de diálisis de aguda, Ya no hay nada que hacer, po. otra cosa y claro, otra cosa es No, con guitarra y ahí sí dicen, bueno, sí, me voy a dializar o la familia dice, no, dialícelo porque... claro. No, todo el mundo tiene derecho a Sí, arrepentirse. así que Sí, de lo arrepentido del reino de la sí, diálisis. sí. Nada que hacer. Ya, Nico nos va a hablar un poquito del manejo, o sea, ya tenemos a este paciente con hipercalemia, le controlamos gases, lo constatamos, le tomamos un electro, pero ¿cómo lo manejamos? ¿Qué medidas tomamos? Bueno, acá lo más importante es entender qué hace cada fármaco, ¿ya? Y como dijimos y le hemos dado, pero como caja, al tema del potencial letal que tiene en la membrana del corazón. Entonces acá yo te diría que lo más importante es estabilizar la membrana del corazón. Y eso nosotros lo hacemos estabilizándolo con el gluconato de calcio o cloruro de calcio. Acá en Chile, en general, casi siempre lo único que tenemos es gluconato de calcio. En algunos lugares hay cloruro de calcio, pero yo he visto en algunos lugares muy puntuales. Pero ojo que este Oye, fármaco, ambos vienen al 10% y en ampollita de 10 cc. buena, ¿Cuál es la diferencia para el médico general que tiene ahí la ampolla? Ah, pero si los dos vienen al 10% son no, lo porque mismo. la concentración de cloruro de calcio trae como 3 veces la Ya, del eso. gluconato. Tiene 3 veces más calcio elemental. Sí. Exacto. Entonces, digamos, es mejor si es que tú tenías a la mano, pero también tiene un poco más de irritación en la vía venosa periférica. Eso es lo otro, Claro. ¿ya? Em, Ahora es importante, yo creo que mencionar, pero esta es típica pregunta para el interno. ¿En cuánto baja el gluconato de calcio, el potasio? Y te queda mirando y te dice, doctor, en un Claro, miliequivalente, y tú le decís, claro. no, po, Pedrito, te equivocaste. No lo baja, po. No lo baja. Po. No, no lo bajan. Lo único que hace es estabilizar la membrana, ¿ya? Pregunta trampa. Pregunta tramposa. Entonces, ya lo sabe, Pedrito, usted que está en el internado, por favor, no se le ocurra decir que eso baja el Te potasio. da tiempo para lo grave, Estáis que comprando claro, estás eso, comprando tiempo. tal cual. Lo único que haces con el gluconato o el cloruro de calcio es comprar tiempo. ¿Cuánto tiempo compra, doctor? Bueno, lo que dura las vidas medias. La vida media esto es entre 30 a 60 minutos y nosotros sabemos que 5 vidas de media ya no tenemos nada de fármaco. Mm. Entonces, yo te diría que si es que el paciente tiene alteración eléctrica en el corazón, va una o dos ampollas de gluconato de calcio del 10%, que son alrededor de 20 o 10 ml, ¿sabes qué? Se me olvidó. 10 ml. 10 Ah, ml tranquilo. de gluconato de calcio al 10%, muy bien. Pueden ser una o dos, y eso lo administras, ves si es que hay un cambio en el electrocardiograma, te quedas tranquilo y empiezas con las otras medidas que son más importantes para ir bajando o haciendo shift del potasio, ¿ya? Mm. Em, y claro, dura 30 60 minutos. Quiere decir que si usted en 2 horas todavía tiene manifestaciones, va a tener que repetirlo. Oye, súper importante lo que estás diciendo porque harto urgenciólogo, de repente hospitalizamos pacientes de ¿De la vieja escuela a la nueva escuela? no sé, de toda De la escuela que de sea, la escuela que sea, ¿ya? hospitalizar pacientes con hipercalemia renales y dejarle después la indicación de gluconato de calcio por horario. Así Cada como, 8, cada 6. Sí, porque el doctor Rodríguez nos dijo, porque lo hablamos en ese capítulo igual, ¿qué dijo? de que está Está mal mal, po. porque tienes que estar viendo al paciente. O sea, si Claro, tiene cambio electrocardiográfico, ahí se lo va pasando, va recontrolando la hora, si igual lo necesitar, le pasas otro, pero no es una indicación que sea por horario claro, solo porque esté hipercalémico. claro, Pedrito, esto no es una cloxacilina, no es una Claro. ampicilina, no es, no es una Claro. clindamicina, po, weón.
esto no hay horario, esto Es al lado es del paciente. claro, es lo mismo que con los bolos de cristaloide. Esto no es un 80 cc por hora, po. Sí, pues sí, sí. Esa es la clásica. Oye, efectivamente. Bueno, eso con estabilizar la membrana. Después vienen las medidas que hacen shift del potasio. Es un nombre ciútico para decir que en el fondo lo que estamos haciendo es meter el potasio dentro de la célula. Si se acuerda usted, lo primero que mencionamos con Gerson fue decir que el potasio está en su mayor parte dentro de la célula. Y lo que tratamos de hacer con las medidas shift es tomar lo que está afuera y meterlo dentro de la célula. Y para eso nosotros abusamos de esta bomba sodio ATPasa, y lo que hacemos es exigirla al máximo. ¿Y qué cositas indicamos para eso? Yo te diría, vamos a partir por la más importante, glucosa con insulina. Más que nada la La insulina, eso es lo insulina. importante. La insulina lo que hace es activar esto y hacer que el potasio empiece a entrar en la célula. Entonces, obviamente usted no puede meter al paciente solamente insulina, porque si hace solamente eso, usted va a tener una hipoglicemia horrible en el paciente y también la va a matar. Por eso, habitualmente en los pacientes va glucosa con insulina. ¿Cuánto es la relación? La relación es entre una insulina, una unidad de insulina cristalina, usted tiene que agregar 5 gramos de glucosa. Entonces, generalmente la indicación terminan siendo 10 unidades de insulina cristalina, por lo tanto, usted va a necesitar 50 gramos de glucosa. Ya, pero Nico, al 5%, al 10%, al 20%, al 30%, me da lo mismo. Eso va a depender del estado volémico del paciente. Claro. Si Y el sea, paciente, por ejemplo, está hipervolémico, típico enfermo renal crónico, ¿cierto? Que además llega al borde del edema pulmonar agudo, a esos pacientes yo soy más restrictivo, incluso en esos pacientes ocupo un suero glucosado al 30%, sí. y en los pacientes que están hipovolémicos, caso contrario, ocupo sin ningún asco un glucosado al 10%, y ahí en ese caso son 500 cc. ¿Ya? Si usted va a ocupar un suero glucosado al 20, va a tener que colocar 250. Si va a colocar el suero glucosado al 30, aproximadamente van a ser 150, es un aproximado. Y todo esto siempre con 10 unidades de insulina cristalina. Mm. Ahora, aquí hay una perla, yo diría una perla, o más que una perla, un dato importante, que en los enfermos renales crónicos la insulina tiene esta metabolización, o Más sea, lenta. más lenta porque se excreta o tiene un paso renal. Entonces, cuando usted le coloca 10 unidades de insulina cristalina a un enfermo renal crónico, Le va a durar mucho más que. va a durar mucho más, así que hay que tener un ojo Sí. ahí con los hemoglucotés seriados porque pudiese hacerle una hipoglicemia. Nunca me voy a olvidar que estaba en mi residencia cuando estaba terminando y me tocaba pasar por la UTI y estábamos entregando el turno y el paciente se iba a operar. Y de repente el paciente comprometió conciencia. ¿Qué le pasó? Y resulta que como había tenido un episodio de hipercalemia, le habían indicado la insulina cristalina, la glucosa durante la noche, y resulta que ya en la mañana, al controlarlo, tenía La una hipoglicemia. hipoglicemia en 40, no se pudo operar. Entonces ahí siempre me acuerdo de eso y nunca se me olvidó que el aclaramiento que tiene la insulina por el riñón. Hoy depende igual si uno tiene tiempo, como todo en Como toda la urgencia. mañana. Recuerdo un caso que vimos con la Jessie ya hace años, un chico joven que una falla renal rápidamente progresiva, potasio de 9. ¿Ya? Y claro, ese paciente no tiene fístula, no tiene catéter, porque por último el que tiene diálisis, claro, le pasa un poco de gluconato, un poco de medidas Chief, no tanto tampoco, porque también después se tiene que conectar. Entonces, si le pasan muchas medidas Chief, tampoco después no le puede bajar todo el potasio al conectarlo. Entonces, en ese paciente renal uno hace una cosa media intermedia. Pero este paciente tenía potasio 9, un patrón ya que casi que iba para sinusoidal, ahí le mandaba unas polarizantes concentradas, pero así, En en cabras. cada brazo, casi cada pierna. Sí, pues ahí Y, uno hace, y gluconato, y uno porque, se la sí, juega con lo que pueda de sí, porque repente. es un paciente que es una bomba, po, y ese Sí. paciente tenía un potasio 9. ¿No? Y son una bomba de tiempo, como dices Sí, tú. Y lo peor es que te hacen los monos que nosotros le decimos en el monitor, po. Te hacen monicaco sí, en el monitor. Entonces, cuando empiezan a hacer monicaco en el monitor, estamos hasta el loli perrito. sí. Así que eso. Y también el otro que es sorprendente es lo rápido que mejoran o que se estabiliza la membrana. Recuerdo un paciente que tenía un potasio 7,5, le estábamos pasando gluconato, lo teníamos monitorizado, Claro. y vi de un segundo a otro cómo pasó de un QRS ancho a uno estrecho. Pero así lo vi en el monitor. Sí, Entonces pues, eso. no es como una taquicardia sinusal que
que sube rápido, o sea, perdón, que sube gradual y baja gradual, sino No, que es una cosa que cuando mejora, mejora de un segundo a otro. Cuando se estabiliza la membrana es de un segundo a otro. no, eso que, digamos, el orgasmo para el urgenciólogo, porque de hecho hay mucho, me acuerdo cuando estaba de moda, porque en el mundo de la medicina de urgencia siempre hay moda, pues. Estaba la moda del Twitter y no faltaba el weón que tenía Twitter y subía el video de cómo le cambiaba el monitor cuando le pasaba el calcio y él posteaba eso, es la clásica. Así que no, pero es de las medidas como que tú mira y está ahí Sí, en vivo y en directo cuando pasa, es súper, súper genial. Oye, otra medida chief, para continuar con el tema de las medidas chief, es el salbutamol, ¿ya? Al ser un betagonista, lo que va a hacer es tratar de ingresar el potasio dentro de la célula. Los gringos tienen albuterol, pues tienen ese fármaco, nosotros tenemos el salbutamol clásico, y ahí usted puede elegir entre darle nebulización o PAF. Yo trato de ahorrar siempre, así que los clásicos y no mal vistos PAF con una buena aerocámara es justo y necesario. Y ahí la idea es darle no dos puffs, sino que yo le doy en general una seguidilla de 4 puffs cada 15 minutos, 2 veces, por lo menos, ¿ya? yo Y dejo eso, 8. claro, por lo Igual menos depende 8. cómo lo toleren, Sí. pero sí. Sí, Porque claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se puede poner un poquito más taquicardia, claro. tembloroso, ¿cachai? Taquicardia, que lo tolere mal. Sí. No es, mira, dentro de las medidas, el salbutamol no baja o el impacto que tiene sérico no es tan alto, pero tiene un impacto, ¿ya? Así que no es menor. Bueno, ¿qué otra medida pudiésemos utilizar? Bicarbonato, esto es siempre medio controversial. Vaya a leer mucho que la guía se han esforzado en decirte que no es una medida que debiese indicarse en todos, pero yo diría que hay un escenario que pudiese tener un rol. ¿Y en qué escenario pudiese tener un rol? En justamente los pacientes con acidosis hipercalémica, con acidosis, y que habitualmente son por pérdida gastrointestinales y además los pacientes están hipovolémicos. Eso es un muy buen escenario para darle Claro, como que casi que reaniman bicarbonato. con un bicarbonato. Claro. Pero Y ahí yo por lo menos nunca lo he hecho. Es yo como sí lo he que hecho. es poco, son Yo sí pocos lo he los hecho. pacientes que están en ese setting. Si paciente acidótico, tú puedes pensar que a lo mejor va a haber un beneficio. Ahora, idealmente también, ojo, porque tiene un estado, va a impactar en su volemia. Porque tú sabes que el bicarbonato tiene alto contenido en sodio en Claro. general, pero va a depender de la dilución. Entonces, tú puedes hacer un bicarbonato un poco más osmolar que el clásico 2/3 molar, que es un poquito más hipertónico, ¿cachai? Mm. Podéis diluir, por ejemplo, ampolla de un suero glucosado al 5 y hacerlo más isotónico. Y de esa forma tú puedes reanimar un paciente hipovolémico que tuvo mucha pérdida gastrointestinal con acidosis. Y es una buena alternativa. Ese sería como el setting. Después tenemos las medidas para sacar o excretar el potasio. Lamentablemente ahí no hay mucha. Tenemos la furosemida, un diurético de asa que sabemos que saca el potasio, pero va a depender del estado hipervolémico. Por ejemplo, si tiene un paciente deshidratado con falla renal aguda, tú no le puedes indicar una furosemida, pues si justamente fue el problema que esté hipovolémico, ¿ya? Mm. Si en un paciente enfermo renal crónico hipervolémico, perfecto, usted puede darle un bolo de 40 a 80 miligramos de furosemida, dependiendo del setting del paciente, y le va a hacer bien. Sobre las resinas de intercambio, en urgencia, yo te diría que ninguna utilidad. Yo hasta el momento, la última vez que lo revisé, más riesgos de necrosis intestinal y cosas raras. Y en general, al menos en urgencia, no es el setting. Y ya en aquellos pacientes refractarios, hipercalemia refractaria sobre 6,5, casos que llegan sobre 7 de entrada, esos pacientes van a requerir con una alta probabilidad de una remoción extracorpórea como la diálisis. Eso. Así Súper. que eso podríamos decir. Ya, pues, ya creo que ya discutimos harto de la hipercalemia. Te toca a ti, pues, Gerson. Me toca. Te toca. Vamos a darte el caso contrario, mira. Ya. Está Ah, ahí, pero no resolvimos. pero ya lo resolvimos, Sí, en ¿por el qué más? camino. Sí, pues llegó Ya. ahí Le pasamos hipercalemia, gluconato, le pasamos sus cositas gluconato, te pasamos las cositas y y se sanó. lo sanamos. Lo sanamos. Ya. Y lo dimos de alta con paz Oye, de ¿sabes? salbutamol cada 8. Siempre me acuerdo cuando
Porque Nico hasta hace poco fue mi profesor, Sí, pues hace poco, hace poco. cuando nos decía que, oigan, por favor, decía los pecados, no sean tan monos de Claro, solo diagnosticar hipercalemia y no ver qué hay detrás, como, claro, claro, porque igual de repente nos acostumbramos a los packs de ciertas medidas y claro. ya vemos potasio un poquito alto y claro, su gluconato si tiene algún cambio, salbutamol, polarizante Para la casa. y a veces para la casa. Entonces, claro, si es leve y hay una causa, está bien, puede Claro, ser. Y no sé, un hay fármaco. un fármaco entre medio y algo leve, pero si ya algo moderado, severo, si está refractario, hay que darle una segunda vuelta. Eso. Claro, porque si no, ¿qué te asegura que no le pase eso en la casa y se muera? Mañana, claro, Así claro. que eso, dele una vuelta, no sea tan mono y no, por lo menos pregúntese por qué este cristiano tiene el potasio alto. Es Sí. una pregunta que vale la pena hacerse a veces. Oye, Gerson, entonces mira, vamos al segundo caso. A todo lo Qué contrario. raro, ¿qué será este caso, weón? No se me ocurre. Ya, ¿qué diagnóstico tendré? Una Pero, normocalemia. eh, ya, mira, este es un caso de un hombre que consulta por un poquito de disartria. Estaba trabajando, él es bombero de una gasolinera conocida acá en nuestro país. Y resulta que lo miró su compañero y le dice, oye, ¿estás ahí con la boca chueca? ¿Qué te pasa? No, me siento raro, le dice. Siento que tengo como una cosa en la cara. Y se sintió un poco débil y resulta que terminó yendo a la urgencia. Y en la urgencia te cuenta que efectivamente siente parestesia en la cara, siente parestesia en los brazos y se siente efectivamente con menos fuerza. Entonces, tiene debilidad, pero generalizada, no es focal, no parece un patrón anatómico. eh, y ahí el médico que está atendiendo sospechó un trastorno metabólico. ¿Cuál pudiese ser, Gerson? ¿Qué podría ser? Pudiera ser quizás una hipocalemia. Perfecto, perfecto. Oye, entonces, Gerson, este es el caso clínico para introducir el tema, pero cuéntanos un poquito cómo la definimos y cuáles son las principales causas Ya. de hipocalemia. Bueno, potasio normal, dependiendo de nuestro laboratorio, generalmente es un rango entre 3,5 a 5, máximo 5,5 como límite superior de normalidad. Entonces, una hipocalemia es un potasio bajo 3,5. Y las principales causas, si uno las puede agrupar o ordenarse de alguna forma, es que las principales causas son una pobre ingesta, una vez que ya está dentro del potasio, una mala distribución, o en el tema de eliminación, un aumento de la eliminación, ya sea renal o extrarrenal. Entonces, Súper. las causas de que haya poco potasio a nivel sérico es Sí. que entre poco, que se distribuya mal o que se pierda mucho, ya sea renal o extrarrenal. ¿Ya? Estupendo, estupendo. Ahora, si vamos desglosando una a una de estas cuatro, una ingesta pobre, se dice que uno debería consumir como, creo que un gramo de potasio al día en los diferentes alimentos. La verdad es que es difícil Sea por eso, ¿no? que sea por eso, porque el riñón tiene una capacidad de compensar disminuyendo la eliminación renal de potasio, hasta lo puede hacer en un periodo hasta de 2 3 semanas. Entonces, aunque tú tengas una baja ingesta transitoria, es difícil que te lleve a una hipocalemia. Tiene que ser ya un paciente que sea malnutrido crónico, que sea un paciente cirrótico, que mala alimentación de forma crónica, problemas de ingesta ya de larga data para que trastorno de conducta alimentaria. Mm. Pero es Claro, difícil que sea ese setting. claro, tendría que ser una paciente con historia de abuso, de como Claro, flaquecía. claro. No es lo más frecuente que vemos nosotros. Después, problemas de distribución. Si lo desglosamos un poquito, hay que entender que en la fisiopatología de la distribución del potasio, tenemos esta bomba sodio-potasio ATPasa que de forma activa mete potasio dentro de toda la célula y saca sodio. Porque si no existiera la bomba sodio-potasio ATPasa, habría una cantidad similar de potasio tanto dentro como fuera de la célula, ¿ya? Claro. Pero tenemos una cantidad que es muy dispar, ¿cierto? Ujú. Tenemos un rango de 3,5 a 5 miliequivalentes y una cantidad, no sé si sobre 140, 130, no recuerdo, pero intracelular es mucha la diferencia y eso se mantiene de forma activa por la bomba Claro. sodio-potasio ATPasa. Entonces, si lo pensamos, los problemas de redistribución son las cosas que pueden activar aún más esta bomba sodio-potasio TPasa o que la hagan trabajar aún más. Y ahí tenemos algunas cosas que son del mismo tratamiento de las hipercalemias. Por ejemplo, la insulina
¿Por qué claro. damos insulina o estas soluciones polarizantes? Porque la insulina hace que la bomba sodio de potasio ATPasa trabaje más aún, Mm, le da un efecto sinérgico. Entonces, lo que hace es que entra más potasio dentro de la célula, ¿ya? claro. Y puede ser una causa de un problema de distribución. También la adrenergia eh, contribuye a que la bomba sodio potasio ATPasa trabaje aún más. Por eso estados adrenérgicos, tanto endógenos como exógenos, o sea, paciente que está en un estado catecolinérgico, está pasando por una situación de Becado de estrés, primero. becado dando su examen de primero para segundo, Eso. o por la misma salbutamol, o también se escribe con la adrenalina intramuscular, puede producir estos problemas de redistribución. ¿Ya? Mm, Y después, que es lo más frecuente, son las pérdidas, tanto renales como extrarrenales. ¿Ya? Y hay diferentes patologías, pero lo más frecuente es que uno tenga pérdidas digestivas, tanto vómitos como diarrea, que te pueden producir hipocalemia. Y además, estas mismas pérdidas digestivas te pueden producir estados de alcalosis que pueden perpetuar aún más la hipocalemia claro. propiamente tal. Entonces, esa es la causa más frecuente. Y después tenemos también, hay causas genéticas y todo, pero eso ya es un paciente que está hipocalemia refractaria, que se está estudiando en medicina, no es el setting de urgencia. Pero sí hay que considerar estados en relación a la aldosterona, porque Mm, lo mencionamos en el caso contrario, la insuficiencia suprarrenales, considerando que la aldosterona, por ejemplo, la espironolactona. ¿Qué pasa cuando tomamos mucha mucha espirulactona. espironolactona, como un error de potasio? Puede producir Hi- hipocalemia. Hiper. Perdón, hipercalemia. Pero si tenemos un estado de hipoaldosteronismo, puede producir todo lo contrario y llevar como a hipocalemia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí también hay un tema aparte de que hay estos canales ROMK en el túbulo distal que pueden excretar más potasio. Oye, yo creo que en los internistas que están viendo este episodio están en el goce en este momento. Ya. Sí, es interesante la fisiología del potasio. Bueno, pero ahí está lo principal que hay que siempre tener en cuenta es un paciente que quizás podría venir con una historia de una gastroenteritis, o a veces hay pacientes que son de cirugía y tienen drenaje, y los drenajes y los débitos han dado mucho. Bueno, Entonces, eso sí, está como de entonces las causas podría que ser más vemos. un paciente que en realidad viene por un dolor abdominal, por otra cosa, pero hay que ponerle atención a cómo están los electrolitos, sobre todo como, no sé, pues, si a veces hay pacientes que tienen estos drenajes biliares y resulta que dan 500 al día y pasan a dar 1500, 2000. Claro. Hay que ponerle atención a eso. Entonces, esas son como las principales causas o una de las que podrían consultar. Perfecto, ¿no? Yo creo que tú dijiste la causa más frecuente que vemos nosotros, que finalmente son eso, son esas pérdidas más gastrointestinales. Yo diría que Mm. eso es lejos lo más frecuente. Estupendo. Oye, y a propósito, porque hablamos de... Porque uno la clínica que tienen estos pacientes, al igual que de hipercalemia, es de la enfermedad de Inespecífica. Basal, es Sí. de lo que produjo el efecto. Pero hablamos de de los hallazgos que hay del electrocardiograma de la hipercalemia. ¿Cuáles son las manifestaciones que te da al electrocardiograma la hipocalemia? Que es lo contrario. En el electrocardiograma hay que entender un poquito de la fisiopatología para entender qué cosas uno ve en el electrocardiograma. Y al haber una hipocalemia, se altera el periodo refractario, se altera el gradiente, ya al igual que le ocurre en la hipercalemia, y se produce una alteración en la repolarización y se hace más lenta la repolarización ventricular, ¿ya? Entonces empiezan a ocurrir algunas cosas como que, por ejemplo, que tienen en relación con la repolarización ventricular, que es se puede aplanar la onda T, puede haber una depresión del ST, puede haber esta aparición de la onda U, que Claro, en el fondo son fenómenos de repolarización tardía. Por eso aparece esta deflexión positiva que va después de la onda T, que sería esta onda U, y se puede prolongar todo esto igual relacionado a que se pueda prolongar el QT, y con eso aún más lo que más nos preocupa de esta entidad, diría yo, que es la temida torsión de punta. O sea, se prolonga tanto el QT, se crea estos estados, estas diferentes fases de repolarización ventricular que crean un estado eléctrico caótico que se ve representado en el fondo en esta torsión de punta, que es como llamamos generalmente a esta taquicardia ventricular polimórfica, no monomórfica, claro. sino que complejos que están con QRS ancho, pero que tienen una morfología que
que es variada y que en el fondo es una arritmia ventricular que puede determinar la muerte Claro. en minutos, segundos. Sí, pues, y estos fenómenos que pueden hacer que hacen por una R sobre la T, pasa cuando sobre todo, aparte de eso, se empiezan a poner un poquito más bradicárdicos. Entonces hay más probabilidad de que haya un fenómeno de R sobre T y haga una Sí, torsión de la punta. La torsión, torso de pain. torso Torso de de pain. points. Sí. Oye, y si tenemos estos hallazgos, ¿cómo los tratamos? Porque hace poco hablamos de la hipercalemia y Ujú. dijimos aquí, le dimos como caja gluconato de calcio. ¿Qué pasa si este paciente te hace o un QT largo, o una torsión de la punta? ¿Qué cosita harías tú? Bueno, hay varias causas de QT largo per se. Varias hipos que causan QT largo. Y así me lo aprendí, como que Las las hipos. hipometabólicas causan QT largo y Hipotermia, hipocalemia, y las hipomagnesemia, hipocalcemia. hipermetabólicas, causas hiper, producen QT corto. Pero si es por potasio bajo, aquí hay que activar dos, tres frentes. Obviamente, si ya sabemos que es potasio bajo, porque tenemos quizá algún poco, algo que nos diga rápidamente, hay que manejar ese potasio, que vamos a hablar de cómo reponemos el potasio. Y en este caso hay formas orales y endovenosas. Este caso va de frente que endovenosa porque hay que corregirlo Claro. rápido. Pero paralelamente damos magnesio también. ¿Ya? Se dice 1 o 2 gramos en bolo bebé en 10 minutos. La verdad que yo cuando me ha tocado, que eso creo que 2 veces, lo paso quizá un poquito más rápido. Obvio Porque que sí, estoy así. weón. Sí, pues, obvio. Y, y después una infusión de 1 gramo hora, depende del paciente. Eso se ha demostrado que tiene un beneficio tanto si el paciente está o no hipomagnesémico, ¿ya? Que clásicamente se dice que cuando uno repone potasio, lo vamos a hablar después, tiene que darlo paralelamente con magnesio. ¿Por qué? Porque los estados de hipomagnesemia perpetúan o hacen que sea más refractario tratar una hipocalemia o hipopotasemia, básicamente porque el magnesio es un cofactor que actúa en más de 200, es cofactor de más de 200 procesos enzimáticos en el cuerpo, y uno de esos 200 es que es un cofactor súper importante para que funcione la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, si hay niveles bajos o incluso con niveles normales, te ayuda. ¿Y por qué se explica? Bueno, cuando está con niveles bajos, se explica que te ayude por ser cofactor Mm, de la bomba sodio potasio. Pero incluso si estuviera con niveles normales, también te ayuda, y eso se explica fisiopatológicamente porque también tiene un rol en los flujos de calcio intracelular a nivel del miocardio. mm. Entonces, está súper descrito que la torsión de puntas te ayuda a este bolito de sulfato de magnesio después de la infusión, incluso con niveles normales, debido a este otro efecto, esta otra vía paralela. Porque al final el magnesio nos gusta mucho en la urgencia porque tiene un montón de Oye, efectos buenísimo. broncodilatador. Sí, Había pues, un urgenciólogo que decía, el magnesio agua y para el magnesio no se le niega a nadie. claro. Oye, los anestesistas, oye, también tengo, tú sabes que tengo ¿Ya? ahí conflicto de interés ¿Conflicto? con la anestesia. Mi señora es anestesista. Y también harto magnesio, no ocupan a pasto. Los ginecólogos también Sí, pues. ocupan harto Sí. magnesio. Así que, Eclampsia. como que magnesio no se le niega a nadie, No se le niega a básicamente. Sí, nadie. es verdad. Así que buenísimo, buenísimo, Gerson. Ya, pues, ¿y qué pasa si tenemos esta hipocalemia y tenemos que ahora ir al meollo del asunto de tratarlo, Gerson? Ya. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Qué cosas, cómo le damos oral, le damos endovenoso, vía venosa periférica? Ayúdanos, Gerson, por favor. Ya. Hay diferentes formulaciones para. Bueno, primero, hay que estratificar el nivel de hipocalemia. Dijimos que bajo 3,5 hipocalemia y hay tres rangos igual que hacia arriba, leve, moderado, severo, y generalmente van de rangos de 0 a 5. Entonces, de 3,5 a 3 es una hipocalemia leve, de 3 a 2,5 es una hipocalemia moderada y bajo 2,5 ya te estás amarrando porque tienes una hipocalemia severa y tienes riesgo de más cosas. Está demostrado que en las hipocalemias leves a moderada no hay mucha diferencia de si lo repones vía oral o endovenoso, ¿ya? Pero ya en la severa, por los riesgos asociados, ese paciente debería corregirse de forma endovenosa. Perfecto. ¿Ya? Hay formulaciones en comprimidos, en soluciones El orales, slow K, jarabes ¿ya? y en endovenosa. Entonces, tenemos el cloruro. Nosotros tenemos las tres presentaciones en el hospital donde trabajamos. Tenemos el comprimido que es de 600 miligramos, pero en realidad lo importante es
¿Cuánto potasio en miliequivalentes contiene? Ujú. Tenemos comprimidos de 600 miligramos que tienen creo que 8 miliequivalentes. Tenemos el jarabe al 13-2 que trae, creo, no me quiero equivocar, no sé si como No te 20 voy a equivalentes poder por ayudar en 15 eso, ml. ¿ya? Y tenemos la típica ampolla de cloruro de potasio, que Ajá. viene al 10%, Y que de vienen 13 10 mil. cc, en la cual vienen 13.4 miliequivalentes. Perfecto. ¿Ya? Al final lo que uno busca es dar una reposición aproximada de 40 miliequivalentes en el día o en un curso corto si tú lo quieres reponer endovenoso. Entonces, si está leve a moderado, eso lo puedes hacer, por ejemplo, dando el comprimido, una dosis entre 3 a 5 comprimidos en el día, por una vez nomás. Esto no es una indicación, o a lo más 2 días. Esto no es una indicación para la semana, tome potasio Para comprimido siempre. para siempre, porque va a llegar con una hipercalemia, se va a pasar para el otro lado sí o sí. Y ese paciente si tiene una hipocalemia leve, pero se puede reponer bioral, también después hay que controlarlo, ojalá dentro de la semana, de forma ambulatoria, ¿ya? Pero es el concepto, que en una dosis entre 3 a 5 comprimidos al día Yo lo dejo cada debería andar 8. bien. Claro, Yo lo dejo cada sí, se puede 8. dar cada 12 o cada 8, sí. Mm. Ese es el oral. El jarabe también se recomienda para, sobre todo, pacientes que quizás tienen una tolerancia oral que es intermedia o que tienen pérdidas digestivas constantes. Y ahí se da una dosis como de 15 cc, 20 cc repartida en el día. Y lo endovenoso, que es lo que más le importa a todos, Eso, cuando es grave, cuando claro, es severo, menos de. lo corregimos con cloruro de potasio, que dijimos que la ampollita de 10 cc al 10% trae 13.4 equivalentes. Generalmente damos como la carga de potasio, que son 40 equivalentes. Entonces esa carga se arma con 3 ampollas. Claro. 13 por 3, 39, se redondea a 40. Y eso se puede diluir. Ahí hay varias recomendaciones, ¿ah? Pero la mayoría son a favor de que si el estado de volemia acompaña, diluirlas más, Claro, más que estén más concentradas. claro. Porque ya per se es irritante, per se duele. De hecho, hace poquito, ¿Tuviste que eh, ponerte? no, no, Ah, ya. un enfermero que compartí con él en Santiago tuvo una gastroenteritis y heavy y hizo una hipocalemia, lo tuvieron que corregir y él decía, pues, a los pacientes siempre me decían que les dolía cuando le ponía potasio y yo no le ponía atención y dijo, me la pasaron diluida en 24 horas y me dolió igual, me dijo. Le dolió. Dice que duele mucho Debe ser como que cuando te se está arde, infundiendo, como, claro. como cristales. Sí, sientes como, Me como irrita. esa irritación, ¿ya? Mm. Pero en teoría, Bueno, esa ojalá ocupar carga, una vía venosa, digamos, bien sí, centrada, o sea, como del sí, pliegue antecubital hacia arriba. claro. Eh, Se gruesa, ojalá. puede, generalmente la diluir, al menos la diluyen al menos 500 cc Sí, yo también. y a pasar en 4 horas. ¿Por qué en 4 horas? Porque lo máximo que te da la vía periférica son 10 miliequivalentes hora. Claro. Entonces, si armaste estas 3 ampollas y que la solución total tiene 40 miliequivalentes de valor absoluto, 10 por 4, 40. Entonces se puede pasar al menos 4 horas. Y no, ¿Podríais idealmente pasarlo no, más rápido? Sí, pero ¿para qué? No es claro, necesario. no es necesario. No es necesario. O sea, te puede Y, aguantar más, pero no es necesario. No, claro, no hay que estresar al pobre, a la pobre sí. vena. Y si estás en un contexto hospitalario, UPC, que el paciente tiene un catéter venoso central, podrías pasarlo en menos tiempo, 20 miliequivalentes hora. O sea, esa misma carga tal cual como la dijimos, se podría pasar en 2 horas. Yo entiendo que es de 20 a 40 miliquevalentes Sí, hora, y se puede pues, pasar más todavía, sí. porque en la vía venosa periférica la recomendación es entre 10, máximo 20 Sí, miliequivalentes hora. Y en la central es hasta 40 miliquevalentes hora. Pero cuando dicen hasta, no es que usted tiene que hacerlo hasta. En el fondo, el uno rango, es claro. el rango, po, no te vayas al extremo, Sí, ¿para qué? Pero sí. claro, podéis hacer más rápido central. Oye, Gerson, ¿y algún consejo, por ejemplo, si tenía una hipocalemia muy grave y no tenía acceso central, podríais darle una perla ahí a lo. De poner, Eso, po. de chantarle el central No, no, no. para reponer potasio. No, pues ya. Pero tú sabes lo que voy. No, no sé lo que. No, pues poner dos vías, po. Ah, de hacerlo Sí, por pues, dos porque accesos, ya como doble. claro, porque usted tiene una hipocalemia Mm, severa y usted necesita como corregir más rápido, piense más inteligente y en vez de poner una vía venosa, te puede colocar una en el lado derecho, mm, una en el lado izquierdo y va a tener al doble la corrección. Y no es necesario colocar el central, en ese caso. ¿Qué sí. tal?
Bueno, Así hay que, algunas cosas que son compartidas tanto para la hipercalemia como la hipocalemia, que son una de las H del paro cardíaco. claro, Entonces, si el paciente entró en paro cardíaco, ya sea por hipercalemia o por hipocalemia, ahí te vais con todo y le dais bolos de cosas. Por ejemplo, si entrara en paro cardíaco por hipercalemia, le pasa un bolo no de gluconato de calcio, de cloruro de calcio, si es que claro. tiene. Y independiente de que no Y, tenga central, se lo y pasa por vía periférica porque en el también fondo el paciente, bicarbonato también. exacto, le pasas bolos de cosas. Acá lo mismo, el paciente entró en un paro y es hipocalémico y te consta que fue por eso, porque lo tuviste a mano, o fue un paro presencial intrahospitalario hipocalémico, le manda un bolo y no le estás pasando como infusión. No le está pasando Claro, no le está pasando en 4 horas los claro, 500 cc con 4 ampollas, pues claro, se está sí, muriendo, se ese está muriendo. cristiano. Ahí nadie anda preguntando de cuánto pasó, Sí, cuánto usted irrita la vena, pues si está, sí, po, digamos, estamos quemando toda la carne a la parrilla, ¿no? sí. Hoy Está toda la carne a la me parrilla. acordé una vez que el jefe me dijo, que le ¿El pregunté, mejor? Ya, le pregunté, me hablaba del paro, de las particulares del paro hipoglicémico o la hipoglicemia severa. Y yo ya. le decía, pero no, y la concentración, si está al 50% no va a irritar la vena. Y me dijo, no va a irritar la vena. Le Se mandaba, burló. sí, se burló. Le mandaba, y no, pues Así la como, flebitis, y te digo así como, sí, 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 así, sí. se Sí, burlando. tenéis que tener paciente para tener flebitis. Claro, primero el paciente, después la Sí. vena. Y Filo después. es importante porque, bueno, hartas especialidades nos critican por cosas que hacemos a veces, pero tienes que tener paciente para Claro, poder claro. decir algo Es de que ese sí, es paciente, que po. la Si no medicina, tenemos paciente, no. la medicina de urgencia es la especialidad más criticada, po, pero hay que vivirla. Sí. Es como el eje, hay que vivirlo para saber lo que estamos haciendo. Claro, no, estamos enfermos. Oye, Pero eso. buenísimas perlas. Pero Oye, bueno, y de todo ese conjunto es el reflejo de los síntomas que puede producir la hipocalemia. Puede producir síntomas neuromusculares, y ahí son bien específicos, desde lo más descrito, una fatiga generalizada, hasta mialgia, parestesia, calambre, esta disartria, que sabemos que es un síntoma que no focaliza, entonces igual el paciente podría estar como medio disártrico, podría tener alteraciones como parestesia, y que nos sigan los dermatomas, y eso es súper importante porque de repente el paciente consulta por debilidad. Hace poquito tuvimos un caso, un capítulo de debilidad, y uno dice, cuando no sigue el dermatoma, uno dice, este paciente como que está achí, fingiendo, es achí. conversivo, pero podía ser igual algo metabólico, o sea, Ya, no dele, necesariamente, exacto. Hay porque que uno dice, no creerle, sigue el créalo. no sigue, ya, dice, hoy me duele esta pierna y es toda la pierna, pero no sigue el dermatoma, entonces uno dice, Ah, este bueno, güey está simulando. no es neurológico, pero que no sea Claro, neurológico no no significa que no sea descarta. metabólico o no sean otras cositas, po. Sí. Oye, ese es un buen consejo. Hay que creerle a los pacientes. Muchas veces nosotros nos pasamos que pecamos de inocente en la urgencia porque, claro, uno dice, no, este weón está simulando, porque mira lo que está haciendo y resulta que no le cree y ahí es donde uno comete error. Sí, po. Yo le escribo hasta el final, aunque parezca la historia más ridícula, creo, y cuando ya descarto todo, digo, no, está simulando. Así que eso es un Sí, consejito po. de día. Oye, y reponer siempre con magnesio, como lo dijiste, yo creo que lo Sí, mencionaste harto, pero solamente recordarle a la gente que hágalo porque, como dijo Gerson, el 50% de los pacientes con hipocalemia tienen además esta hipomagnesemia. Eso. Así que, Gerson, yo creo que este capítulo que es medio internístico, pero yo creo que tremendo valor para las personas que nos van a escuchar. Oye, inclusive para las especialidades quirúrgicas. Ojo ahí, tenemos un par de amigos que nos escuchan de repente que son especialidades quirúrgicas. Y yo creo que este es una de las cosas que al menos para que no hagáis una interconsulta a medicina interna, si, por ejemplo, amigos cirujanos. Oye, weón, ¿cómo se corrige el potasio? Me mandan de repente un mensaje, po, ¿cachai? Entonces, en vez de pasar vergüenza, tú podías hacer cositas, po. Así que eso, para usted, amigos míos. sí, el potasio es algo de eh, todos los días. sí, Estadísticamente, no sé si como 20-30% de los pacientes hospitalizados tienen eso. ambas alteraciones, Oye, tanto baja como alta. démosle unos mensajes finales, po. Ya, Dale, parte tú, dispara, dispara. ya. Siempre piense en el potasio. Siempre tome un electrocardiograma y acompáñelo de gases, aunque sea venosos. Eso. Perfecto. Recuerde que si tiene hipercalemia, lo más importante, si tiene alteración electrocardiográfica, es estabilizar la membrana con ya sea cloruro o gluconato de calcio. Súper. Si tiene el potasio bajo, considere
estratifíquela primero y considere, según el riesgo, si amerita reposición oral o endovenosa. Y si endovenosa, las perlitas que les dijimos sobre las infusiones. Súper. Y finalmente, solo para terminar, si es que va a aplicar insulina, primero siempre chequee el nivel de glicemia que tiene el paciente. Si está hiperglicémico, por favor, no es necesario darle más glucosa, pero probablemente va a tener que darle insulina con glucosa en una relación de 1 unidad con 5 gramos de glucosa. Eso, Eso, sí. súper, estupendo. Esperamos que les haya gustado este episodio de electrolitos mortales. Así le podemos poner el electrolito mortal. Cuidado con los plátanos, que tienen harto potasio. Cuídese. Respete para que lo respeten. ¿Qué Y que más? Dios nos ampare. Que Dios nos ampare. Claro. Y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast favorito. Código de urgencia.